En la clase de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Rusa. Para esto vamos a desarrollar, como lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica, vamos a hacer un desarrollo respecto de las condiciones en que se produce la revolución y las primeras etapas de este proceso revolucionario. Eh, Evidentemente, como en cualquier proceso histórico, las condiciones internacionales juegan un papel determinante, del mismo modo que lo juegan las condiciones internas de cada sociedad, las tensiones, la estructura social, los conflictos, la puja distributiva. Rusia era una de las potencias europeas, pero era una de las potencias que había quedado más atrasadas para mediados del siglo XIX, una potencia en la cual no se habían llevado adelante procesos de industrialización, donde todavía para mediados de siglo los campesinos vivían en una servidumbre de la gleba, atados a la tierra, con un sistema nobiliario que concentraba privilegios en muy pocas manos y que asociaba fundamentalmente la riqueza al control efectivo de la tierra. Por esta razón, es una sociedad donde además el ejercicio de la autoridad era realmente brutal en términos de los castigos, de los controles, de la inexistencia de cualquier posibilidad de organización o de manifestación de disidencias, una sociedad con altísimo nivel de analfabetismo y donde existían los castigos corporales como atribuciones de los grandes señores de la aristocracia terrateniente. Sin embargo, el desarrollo de la revolución industrial, los cambios que se producen en el sistema productivo, fueron dejando claramente retrasada a Rusia respecto de las potencias de Occidente. Y básicamente estas diferencias se empiezan a manifestar con claridad en el hecho de que si bien Rusia era una monarquía y un imperio muy poderoso en términos territoriales y de dominio de otras nacionalidades, contaba con grandes dificultades al momento de, digamos, mantener y revalidar sus dominios territoriales a partir de lo que era un atraso en el sistema productivo, la obsolescencia de sus armamentos y claramente la derrota en la guerra de Crimea va a marcar un poco como estas tensiones, como esta potencia que constituía o formaba parte del quinteto de las cinco grandes potencias europeas, encontraba dificultades como para revalidar esa condición. En la escala militar, por supuesto, pero esta demostración de debilidad generó demostraciones, tensiones internas, generó cuestionamientos internos y un intento de parte del zar de modernizar Rusia. Esto no tuvo un alcance muy importante en la década del 60, pero sí implicó el fin de la servidumbre de la gleba. De todas maneras, vamos a ver que es una sociedad que vive constantemente y por eso hay un gran desarrollo de las ideas anarquistas, sobre todo dentro de los ámbitos intelectuales, y luego la llegada y la rápida difusión del socialismo dentro de una élite que en realidad era cuestionada, perseguida, que contaba con, digamos, de alguna manera eran solamente planteos teóricos en un primer momento. Sin embargo, a medida que iba pasando el tiempo, las tensiones internas se iban marcando cada vez más y también, evidentemente, los cuestionamientos frente a una potencia que en el contexto internacional iba sufriendo un traspié tras otro a partir de esta estructura obsoleta y esta organización política que de alguna manera la dificultaba considerablemente, además de los amplios límites territoriales que dificultaban un ejercicio efectivo del control autoritario. La derrota en la guerra con el Japón en 1905 marcó claramente un punto de inflexión
una pequeña sociedad que había experimentado un rápido proceso de modernización, como era la japonesa, con un ejército pequeño pero moderno, muy bien armado y muy bien articulado, no tuvo inconvenientes en vencer a un ejército que venía derrotado al frente de batalla, producto de las tensiones que existían entre al interior de la propia estructura social, las condiciones miserables en las que vivían todavía los campesinos que formaban parte de ese ejército, los malos tratos, algo parecido a lo que vimos aquí en la Guerra de Malvinas, tal vez, entre una oficialidad que descargaba sus frustraciones y su convencimiento de que efectivamente estaba experimentando un rápido retroceso. Y esta crisis, bueno, exigió la redacción por parte de la monarquía para tratar de reinventarse de una constitución, una convocatoria de elecciones donde surgen algunos partidos, desde partidos liberales, el partido menchevique, el partido bolchevique. En líneas generales, sabemos que los liberales planteaban, bueno, evidentemente un mayor proceso de reformas en lo que tenía que ver con las libertades civiles y jurídicas, pero que de ninguna manera implicaba una modificación sustantiva de la desigualdad. Los mencheviques, que con un programa socialista reformista planteaban la necesidad de que Rusia experimentara las distintas etapas previas a el desarrollo de la experiencia del socialismo, encabezado por León Trotsky, y primero había que construir el capitalismo en Rusia para luego llevar adelante la etapa de la revolución socialista, y los bolcheviques, que planteaban la necesidad de acelerar esas etapas para básicamente, digamos, pasar rápidamente de ese modelo autoritario tradicional a una fase revolucionaria. Evidentemente, digamos, esta breve etapa de la revolución de 1905 estuvo acompañada de algunas reformas que estaban asociadas con el sufragio, y también estaban asociadas con el intento de impulsar una industria pequeña en un primer momento, para tratar de llevar adelante una modernización bajo el control del gobierno, manteniendo las instituciones tradicionales, por cierto, ahora asociadas a la Duma, un parlamento. Pero en cuanto la monarquía se encontró o se consideró con la fuerza suficiente como para recuperar el poder, rápidamente las libertades fueron suprimidas, el control autoritario regresó y los principales dirigentes opositores debieron recluirse en el exilio. El mundo estaba cambiando, Rusia tenía dificultades para conservar sus dominios, de hecho tenía rebeliones en los confines de distintas nacionalidades que estaban sujetas, sometidas al dominio ruso, de la monarquía rusa, y fundamentalmente también va a haber un factor importante, que es el hecho de que hay otra monarquía y otro imperio, que es el imperio austrohúngaro, que va a intentar compensar un retroceso parecido al que sufría la monarquía en Rusia, a través de la búsqueda de la expansión de los límites territoriales. Por esta razón, entonces, hay una situación de conmociones internas, presiones de estos sectores burgueses, hay unas constantes acciones bajo la forma de atentados y demás. Y en ese contexto, un contexto de florecimiento de los nacionalismos, que es el contexto previo a la Primera Guerra Mundial, vamos a encontrarnos que el asesinato, el atentado que acabó con el heredero del trono austrohúngaro, por un lado, y el inicio de la guerra, van a ir generando las condiciones para que se acelere ese proceso revolucionario. En principio, aquí hay que tener en cuenta el hecho
de que aquellas derrotas, aquellos traspiés que había sufrido Rusia en los 60 o 70 años previos en las confrontaciones internacionales van a repetirse en el marco de la guerra. Rusia no podía estar al margen de la guerra, pero tampoco estaba en condiciones de confrontar con las potencias que estaban enfrentándose en esa gran guerra, en esa Primera Guerra Mundial. Y vamos a ver cómo el sacrificio que exigen las distintas confrontaciones armadas, más el fracaso en las distintas políticas económicas, van generando situaciones de desabastecimiento, van generando malestar social, incluso muchas rebeliones campesinas en reclamo de que cesaran las exacciones o que de productos, de su producción, porque realmente la situación era calamitosa, hasta que finalmente se van a dar las condiciones para el estallido revolucionario. La monarquía estaba prácticamente aislada y vamos a ver que aquí va a ser la otra facción de ese socialismo ruso, que van a ser los bolcheviques quienes van a tomar la iniciativa con el liderazgo de Lenin, digamos, apoyándose fundamentalmente en lo que son los comités, los comités cívico-militares compuestos por trabajadores industriales, por combatientes o excombatientes. Básicamente hay un planteo de pacifismo hacia el exterior y de la necesidad de que estos comités o soviets vayan incrementando su participación en lo que tiene que ver con definir, con rodearle la manzana al gobierno zarista para impulsar su reemplazo. Y de hecho, en dos momentos, en febrero primero y luego finalmente en octubre, en realidad en principio de noviembre del 17, según el calendario occidental, vamos a ver que esta revolución va a tener lugar. Es una revolución que empieza con un sentido urbano, claramente, de parte de estos sectores intelectuales, militares, obreros, con el retorno de los dirigentes exiliados que fueron enviados desde Alemania en un tren blindado para generar mayor conmoción en el terreno del adversario por parte de las autoridades alemanas. Y efectivamente la monarquía va a colapsar. El problema era cómo hacerse cargo de una sociedad que estaba en un virtual estado de anarquía, donde las confrontaciones sociales eran muy profundas, y básicamente en un contexto donde Rusia estaba participando de esa Primera Guerra Mundial. Por esto lo que va a tratar de hacer el bolchevismo desde el gobierno va a ser generar condiciones de paz, una paz juzgada tal vez como deshonrosa en términos militares, pero que era indispensable para poder impulsar, para poder canalizar un proceso de construcción del poder o de reconstrucción del poder. Y efectivamente vamos a ver que en una primera etapa encontramos dos impulsos simultáneos. Por un lado, uno que tiene que ver con un Estado que va a tratar de absorber las empresas de servicios, buena parte de los sectores productivos, y por otro lado va a tratar de imponer su autoridad, aunque tenía dificultades para extenderse sobre el campo, había graves problemas de desabastecimiento y de hambre, y también se va a generar rápidamente una guerra civil producto de la reacción de los sectores aristocráticos, aunque el zar ya había sido ejecutado y su familia, lo que se conoció como el ejército de los cosacos o el ejército blanco, que va a tratar de llevar adelante un proceso contrarrevolucionario. En principio, la terminación anticipada de la Primera Guerra Mundial generó una situación de cierta indefinición a escala internacional y no vamos a ver mayor preocupación por lo que pasaba en Rusia, que estaba atravesada por la guerra civil, tampoco los sectores blancos, los sectores contrarrevolucionarios que aspiraban a recibir ayuda del exterior, la consiguieron. Las naciones estaban preocupadas más bien con el reparto de Europa, la redefinición de un orden.
Y luego vamos a ver que en un segundo momento, aquí se planteaba una duda. El problema era, ¿podía subsistir la revolución aislada exclusivamente del territorio ruso o esa revolución necesitaba su expansión? Desde la perspectiva de quien lideraba el ejército ruso, como León Trotsky, era importantísimo impulsar la internacionalización de la revolución. Para los sectores que estaban manejando políticamente este proceso, tanto para Lenin como para Stalin, resultaba fundamental consolidar el gobierno, eliminar o liquidar o terminar con esa guerra civil y generar las condiciones para la reconstrucción política y económica de Rusia. Ahora, hubo un problema aquí, y el problema es que, digamos, si bien en ningún momento se plantea esta revolución, su internacionalización como punto programático concreto inmediato, el hecho de que la revolución hubiera triunfado en algún lado y una revolución que se autoproclamaba como socialista o como comunista, generó el problema del ejemplo, ¿no? Es decir, cómo rápidamente se dispararon procesos revolucionarios, sobre todo en Alemania y en otros lugares de Europa, pero también a escala del surgimiento de, digamos, propaganda y de acciones en los Estados Unidos y en distintos puntos del planeta, porque evidentemente quedaba en claro por primera vez que los planteos revolucionarios de Marx tenían su correlato en un proceso histórico. Ahora, efectivamente Marx había pronosticado que la revolución seguramente debería darse en aquel lugar donde el capitalismo se hubiera desarrollado más y donde quedaran más en claro las contradicciones de clase y donde claramente estuviera consolidada una clase obrera. Nada de esto pasaba en Rusia al momento de la revolución. Y ahí, bueno, se planteó un problema teórico, que era cómo explicar que la revolución no se había dado, tal como lo había planteado o pronosticado Marx a partir de criterios de socialismo científico, en la nación más avanzada, sino en una de las más atrasadas de Europa, con más alto nivel de analfabetismo y con una minúscula clase obrera. Ahí, bueno, se va a disparar, generar todo un debate sobre el tema del camino asiático hacia la revolución y demás, pero fundamentalmente también hay algunos que van a explicarlo desde el hecho de que en realidad eh, la revolución industrial había generado una economía mundo y en ese contexto de la economía mundo el proceso revolucionario había estallado por uno de sus vértices más débiles. La derrota del ejército blanco vino acompañada previamente de una especie de sitio amenazador por parte de las distintas potencias europeas, de los Estados Unidos y hasta de Japón, que apostaron sus fuerzas en los límites europeos y asiáticos respectivamente de la Unión Soviética, pero que no llegaron a intervenir y ni siquiera prestaron mayor apoyo a estos contrarrevolucionarios. Por distintas razones. En primer lugar, porque la monarquía zarista generaba pocas simpatías y pocas expectativas en todos ellos. En segundo lugar, porque después de 4 años de participación ininterrumpida en la Primera Guerra Mundial, los ejércitos no estaban dispuestos a llevar adelante una gesta en una sociedad extraña, donde claramente se daban estas condiciones de explotación y de maltrato sobre la mayoría de la población, que hablaba una lengua diferente y en definitiva que no se consideraba como peligrosa. Ahora bien, de este modo el ejército de los cosacos quedó aislado, pero la economía no funcionaba y el malestar interior continuaba. Es por esta razón que vamos a ver que hay una primera etapa de lo que se conoce como nueva política económica a partir de inicios de la década del 20, una vez derrotada esta revolución, esta contrarrevolución, que implicó el hecho de que si bien el Estado tomó o mantuvo en sus manos el control de los servicios esenciales,
se fue generando un proceso mixto en lo que tenía que ver con la explotación de la tierra. Una parte de la tierra fue distribuida en manos privadas, otra se mantuvo en manos de los kulaks o lo que eran las comunidades o las propiedades o las posesiones colectivas tradicionales. Y básicamente vamos a ver que este sector privado fue generando rápidamente la mayor parte de los recursos que permitían abastecer a una sociedad atrasada y una sociedad que experimentaba carencias y que además estaba acosada constantemente por el hambre. Esta nueva política económica del año 21 al año 23 impidió un retroceso mayor, pero no posibilitó ninguna clase de despegue. La Unión Soviética seguía siendo una sociedad tradicional, agraria, que dependía fundamentalmente del campo, y en la medida en que se fue generando progresivamente una especie de mercado interno, aunque básicamente que funcionaba básicamente a través de las exacciones impositivas en especie por parte del Estado y luego a través generalmente de un sistema de trueque. Se plantea la necesidad de ir un poco más adelante, de llevar adelante un proceso de industrialización. Pero este proceso de industrialización en realidad ya no va a ser bajo el liderazgo de Lenin, que va a morir a consecuencia de un atentado, sino que básicamente se va a generar una disputa sucesoria de la cual va a salir beneficiado rápida y contundentemente Stalin respecto de Trotsky, quien va a tener que exiliarse y finalmente va a morir en México a principios de la década del 40. Stalin lo que va a tratar de hacer, aprovechando la situación crítica que experimentaban las sociedades europeas, es decir, no solo las consecuencias, los daños de la posguerra, la caída demográfica brutal que habían sufrido, la destrucción de las instalaciones industriales, sino también las tensiones que se generaban al interior de esas sociedades en términos de justamente los conflictos de clase y las pujas distributivas. Stalin va a llevar adelante una enérgica política de transferencia de recursos del sector agrícola hacia el sector industrial. Va a eliminar a esos kulaks que de alguna manera implicaban organizaciones sociales comunitarias autónomas a las cuales tenía dificultades para imponer su autoridad del Estado, y va a tomar el control de la propiedad de la tierra y va a llevar adelante un proceso en el cual realmente los costos humanos son enormes para impulsar una producción agrícola y sobre todo el desarrollo de un sector industrial. Una ventaja que tiene la Unión Soviética es que al permanecer aislada de la situación internacional no va a experimentar las consecuencias ni los daños de la crisis del año 29. Y la segunda es que el estalinismo con mano dura, un sistema basado en un orden burocrático muy férreo, va a impulsar persecución de los opositores, la instalación de un orden totalitario y básicamente va a habilitar la vía autoritaria para el desarrollo industrial. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, la adopción de métodos tomados del Fordismo y del Taylorismo, que tenían que ver con digamos, pautas de producción de cada trabajador, que tenían que ver con la aplicación de la cadena de montaje, para llevar adelante un proceso de desarrollo de una industria que, a diferencia de la norteamericana, no va a ser una industria para impulsar el consumo o el bienestar de la sociedad, sino fundamentalmente una industria pesada, es decir, una industria que genere otras industrias, básicamente volcada a la producción de energía, a la producción de ferrocarriles, a la producción de armamentos. Es decir, básicamente vamos a ver cómo efectivamente se va a llevar adelante un proceso de transformación que va a tener un enorme costo en millones de vidas humanas, un proceso de imposición y consolidación de una burocracia estatal todopoderosa, la imposibilidad de generar ningún tipo de
de objeción o práctica de organización autónoma respecto del poder estatal, y así va a continuar hasta la muerte del propio Lenin, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, evidentemente en todo este proceso que estaban experimentando las sociedades de Occidente, crisis del 29, depresión posterior e inicio de la Segunda Guerra Mundial, Rusia va a aprovechar su situación de aislamiento para impulsar, por un lado, la política de socialismo en un solo país, y también básicamente la idea de que los partidos comunistas, o bien los simpatizantes o militantes comunistas fuera de la Unión Soviética, deberían privilegiar en sus acciones el respaldo a la consolidación de la revolución en Rusia. Y la segunda consigna estaba asociada con el desarrollo de la industria pesada, es decir, el desarrollo industrial acelerado, para colocar a la Unión Soviética en condiciones no solo de la confrontación bélica a nivel internacional, sino de la defensa de la revolución y posteriormente el impulso o la promoción de esa revolución a través de la expansión territorial. De este modo, cuando llegamos al punto clave de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que efectivamente, digamos, uno de los ejes centrales de este conflicto va a pasar esencialmente por la confrontación entre dos modelos de organización social. Un modelo, digamos, que está basado en la propiedad privada, con un papel significativo del Estado, pero que básicamente canalizaba y respaldaba las expectativas de la burguesía alemana, esencialmente, por un lado, y por el otro lado vamos a encontrarnos este modelo colectivista de la Unión Soviética. Por eso, de alguna manera, vamos a ver que en la bibliografía de la materia algunos autores remiten a esta idea de que la Segunda Guerra Mundial es esencialmente una guerra civil europea, una guerra civil entre dos modelos que se están disputando sobre todo la amplia franja territorial que media entre Alemania y la Unión Soviética. Así que, de alguna manera, como balance, lo que podemos ver es que el modelo de dictadura del proletariado, que es el que se termina instalando, porque no llega, jamás llega a instalarse realmente la etapa posterior, que era la etapa del comunismo, este modelo resulta exitoso, permite reposicionar a la antigua Rusia en el contexto de la nueva Unión Soviética, genera una opción en términos ideológicos y de organización social. Durante toda esta etapa no hubo una mejora sustancial en las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores más amplios de la sociedad. Sí, lo que hubo fue un cambio profundo en la estructura social y en la estructura productiva de la Unión Soviética, una consolidación del poder estatal, tal como planteaba François Furet, por ejemplo. Digamos, lo único que sobrevive del antiguo régimen a la revolución, tanto en Francia como en el caso de Rusia o la Unión Soviética, es el autoritarismo en las decisiones del Estado. El tema es que efectivamente el viejo autoritarismo era un autoritarismo basado en la servidumbre de la gleba, la profunda desigualdad y un papel declinante constante de Rusia en el contexto internacional. Y en el segundo modelo lo que vemos es que hay una burocracia que se articula en la cúpula del Estado y que impulsó un profundo proceso de transformaciones que reposiciona a la Unión Soviética en el contexto internacional. Hasta aquí llegamos entonces con la clase de hoy y volvemos a reencontrarnos la semana próxima.